Bueno, hay momentos en la vida en los que uno tiene una especial oportunidad para aprender cosas. Yo creo que la vida es un continuo de aprendizaje si uno quiere que sea así, porque te va brindando la vida oportunidades para, efectivamente, para aprender, para aprender. Hoy, esta tarde, esta noche, tenemos todos una oportunidad para aprender muchas cosas. Mirad, hay muchos chavales en España jugando al fútbol. Cristiano Ronaldo o Messi hay 2. Hay mucha gente en España haciendo periodismo. Luis María Anson hay 1. Buenas noches, Luis María. Muy buenas noches, Julio. Un verdadero honor, un privilegio tenerle usted aquí esta noche. No, el privilegio es para mí estar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque es un privilegio para mí y para nuestros espectadores, porque usted significa la historia viva del periodismo español, significa un ejemplo de tesón, de fuerza, de pasión por un trabajo que sin duda alguna durante muchos años ha servido para conformar un país, porque al final el periodismo conforma la opinión pública, forma la opinión pública y por tanto forma el país, define los comportamientos de las gentes, define sus comportamientos electorales y eso ha sido hasta hoy por lo menos. Luego si quiere hablaremos del periodismo a partir de Tucker Carlson y de las cosas que ocurren en torno a las redes sociales, pero usted es un verdadero padre del periodismo español. Bueno, eso es mucho decir. He sido siempre muy trabajador, he sido un obrero de las palabras y llevo más de 70 años ejerciendo esta profesión y viviendo de la profesión. Así que lo único que tengo es veteranía. La veteranía de alguien, les doy algunos datos de su currículum vitae. En el 53 usted comienza a escribir en el periódico ABC, está escribiendo allí hasta el año 97. Allí estuvo de redactor, de enviado especial, de jefe de sección, de jefe de redacción, de subdirector. Dirigió las revistas Blanco y Negro y Gaceta Ilustrada. Presidió desde el 76 al 83 la agencia EFE. Fue director del diario ABC desde el 83 hasta el 97. Si en algo me equivoco, me corrige. Fundó el diario La Razón en el año 2008. Perdón, en el año 1998. En el 98, porque antes de eso estuve al frente de Televisa aquí en Europa. Fue un contrato que me hizo Emilio Azcárraga para hacer una operación igual que la CNN, pero en español, que se llamó ECO. Y fue una lástima que se muriera porque ha sido la aventura periodística más interesante que yo he emprendido en mi vida. Y la estropeó pues, un cáncer de páncreas que tuvo y se lo llevó en muy poco tiempo. Presidió usted la Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación de Asociaciones de Prensa de España, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas. Fue miembro desde el año 64 del Consejo Privado de Don Juan de Borbón. Y además Luis María Anson fue presidente de Miss España, del concurso Miss España, entre otras. Sí, eso es porque el concurso lo fundó el fundador de ABC, Torcuato Lucaetena, en el año 29. Y después de la guerra civil lo prohibió Franco hasta, no sé, ya no me acuerdo, el año 50 y tantos. Y entonces invitaron a Torcuato a formar parte del concurso. Torcuato no podía, era entonces el director de ABC y delegó en mí. Y la verdad es que fue muy satisfactorio, es un concurso muy interesante. Pero la gente cree que es una cosa muy frívola, pero está fundado nada menos el concurso La Señorita España, como se llamó en el año 29 por el fundador de ABC y el director de ABC entonces. ¿Y usted cree que hoy el feminismo radical del que disfrutamos permitiría el concurso de Miss España tal como era en los años 60, en los años 70? No le veo que haya mucho obstáculo porque es una fórmula de promocionar a la mujer en el mundo del teatro, en el mundo del cine, en el mundo de la moda y por lo tanto son muchas las chicas jóvenes que hasta los 25 años desean participar en el concurso porque eso les puede dar una plataforma de expansión futura. Y yo creo que a eso no creo que se haya opuesto mucho el feminismo.
en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos, sino que los concursos de Miss Universo, de Miss Mundo y los de cada una, Miss de cada una de las naciones, yo creo que no se ha suspendido en ningún sitio, siguen en todos los sitios. Luis María, ¿por qué se le cae a usted la tilde? Porque a usted le conocíamos como Luis María Ansón y de la noche a la mañana nos cuenta usted, nos dice que se le ha caído la tilde, que ya no es Ansón y que es Luis María Ansón. No, yo creo que el apellido está castellanizado y se dice Ansón, ¿no? Es que mi apellido tiene un origen británico, de un pirata británico que se llamó Anson, entonces allí se pronuncia así, pero aquí en España siempre hemos dicho Ansón. Es como si dices, no sé, Durán Lleida. ¿Cómo le llamas a Durán, tú que conoces también, usted que conoce también Barcelona? Pues no le dice Durán, le dicen Durán, ¿no? Aunque se escribe sin acento. Y Ansón se escribe sin acento desde mi punto de vista, pero se pronuncia Ansón en castellano. De la misma manera que Aznar solo lo decía Bush, todos los demás decimos Aznar, ¿no? No, la fonética española está muy clara y yo me acoplo a ella completamente. Usted ha escrito más de 15.000 artículos, no soy capaz de decir cuántos, no sé si usted es capaz, probablemente sí. Sí, bastante más de 15.000. Bastante más de 15.000, sí. Pero hay uno muy especial, hay uno por el que secuestran un periódico. Cuéntenos esa historia. Sí, eso yo creo que fue en el año 1966, en julio del 66, es decir, a los 3 o 4 meses de que dejó de haber censura previa, empezamos a escribir y a decir lo que pensábamos. Yo escribí un artículo que hoy puede dar risa al leerlo, decir que por eso se secuestra un periódico y le enviaron uno al exilio. Se tituló La monarquía de todos, que era la monarquía que defendía don Juan de Borbón desde Estoril. Y al dictador le sentó muy mal, a Franco le sentó muy mal, y me contó un día Fraga, ya cuando era presidente en Galicia, que tuvo la inmensa generosidad de llamarme para pedirme disculpas de lo que hizo aquel día, que le llamó Franco y que le dijo: esta es la libertad que va a dejar usted Iribarne, porque le llamaba Iribarne, y le ordenó que secuestrara el periódico. Y el periódico, el nada menos que el ABC, se secuestró en Madrid en todos los puestos de periódico, en el metro y en los autobuses. Quien llevaba el periódico se lo quitaban. Y hubo orden a la Guardia Civil que en todos los pueblos de España, allí donde había un médico, un sacerdote, creían que la ABC estaría en el hogar del médico, del sacerdote, que también fue un escándalo en toda Europa, en fin, morrocotudo, ¿no? La verdad ¿Llegó a estar usted procesado por el TOP o no? ¿Por el Tribunal de Orden Público? No, yo estuve, pero en otra ocasión. En esta ocasión yo creo que a mí me procesaron en el Tribunal de Orden Público y me senté delante del tribunal y me pidieron 6 años de cárcel por injurias al jefe del Estado con motivo de un artículo firmado solo con iniciales en ABC, un artículo de media columna muy corto sobre un libro de Juan Antonio Ansaldo. Y sí, fue muy desagradable. Ahí es cuando conocí a Adolfo Suárez, que se portó divinamente. Entonces él tenía mucha fuerza en la Secretaría General del Movimiento. Se portó muy bien, pero en fin, aún así me condenaron y lo gané en el Supremo. Pero luego cuando se produjo el secuestro del periódico, como yo en ese artículo citaba a toda la clase política que estaba en una oposición más o menos fuerte, no sé, desde Carvajal y sus socialistas hasta Serrano Súñer, yo creo que con muy buen criterio pensaron: a este señor lo que hay que hacer es que se vaya de España, pero no procesarle. Y llamaron a Juan Ignacio Luca de Tena, le llamó Fraga y les puso el deseo de Franco de que dejase España. Y quiero decir en honor de Juan Ignacio Luca de Tena, que era un gran señor, esa es la verdad, que me dijo: voy a hacer lo que quieras. Por lo tanto, si quieres irte, tienes la corresponsalía que te guste más, pero si no quieres irte y te quedas aquí, arrostraremos las consecuencias. Tienes que saber, eso sí, que las consecuencias son que nos retiran el cupo de papel en el mes de noviembre. Lo que significaba el beneficio del periódico, pagar el papel al precio comercial, pues en fin, era un desgaste económico de tal calibre. Naturalmente yo le dije que no y arreglé las cosas para... Él quería que me fuese a Londres o a Nueva York. Pero hizo algo más importante esos 3 meses, ¿no? ¿Qué? Sí, 3 meses me casé. Claro, porque tenía entonces, tuve la suerte de tener una mujer maravillosa que es Beatriz Arias Dávila, Beatriz Balmaceda Arias Dávila, y le dije que me esperase, que tenía cuando volviera del exilio y que si quería nos casábamos antes. Y antes de irnos al exilio nos casamos.
pasamos el viaje novio lo pasamos en la guerra de Vietnam. Ella se vistió con un traje de soldadito americano, yo también, porque fuimos a un pueblo que se llama Gocón, donde había españoles, para hacer, como es lógico, mi trabajo profesional, que era hablar de lo que debía hablar. Le enlazo eso de los viajes. ¿Por qué compra usted una niña y la vuelve a vender en el Congo? Eso Esa es en la la guerra del historia. Congo, que fue la primera guerra que yo hice, he estado 7 veces en Vietnam, 2 en Camboya, 2 en Israel y la guerra del Congo, fue la primera guerra. Y entonces había un chico que nos vendía los periódicos a la salida del hotel y que me hacía grandes elogios de una hermanita que tenía, porque más o menos la mayor parte, es terrible decir eso, de los profesionales del periodismo que estaban allí compraban a una chica para estar con ella. Esta era una niñita que tendría 14 o 15 años. Y yo lo que quería era ir a una ceremonia muy especial que es con luna llena, que se hacían algunas de las tribus congoleñas. Y entonces me dijeron que muy bien, que podía ir y me cobraban una cantidad. Y yo dije, nada, muy bien, lo que hago es que te regalo una. Me dijo, no, yo mujeres, me dijo el que me hacía la operación, me dijo, no, yo mujeres tengo 4, no quiero más. Pero en fin, al final le convencí explicándole todas las cualidades que tenía aquella niña. Y se lo dije al chico, vino con su padre y vino con la niña, que era un encanto de persona, una niña muy tímida y muy mona, y una cosa verdaderamente terrible y lamentable. Naturalmente no la rocé un pelo, estuve con ella 24 horas y a las 24 horas se la entregué a la persona que me facilitó la operación de ir a aquella ceremonia en la selva de luna llena, que es una ceremonia de iniciación en la que yo tenía especial interés porque ya tenía en la cabeza el escribir un libro sobre la negritud, sobre las culturas de la negritud. ¿Es verdad que le amenazaron con que si iba a la ceremonia no saldría vivo? Sí, no es que me amenazaron, me lo dijeron nuestros compañeros. La guerra del Congo fue una guerra terrible, porque era un desorden y una desorganización terrible. Mi mejor amigo, que era un piloto colombiano que estaba sirviendo, no era corresponsal, un día desapareció. Cuando fuimos a buscarlo, una patrulla, y llegamos a la selva, lo habían asado como si fuese un cochinillo, estaba a la mitad del cuerpo del pobrecito. Madre Era muy mía. religioso, además era un chico estupendo. Y me dijeron, sí, claro, esos sitios están muy bien, te va a interesar mucho esa ceremonia, pero la mayor parte de la gente que va no vuelve, ¿eh? Pues no nos olvidemos dónde estábamos. Y yo, pues no sé, cada uno tiene, ya era muy joven, yo dije, naturalmente fui. Luego hice unas crónicas que me encantaron. Y eso sí, cuando terminó el baile, porque es un baile ancestral, donde los jóvenes eligen a la mujer con la que van a tener relación. Bueno, pues yo le dije a la persona que me había llevado que había sido hechicero de la tribu, ya no lo era un chico muy inteligente, que además curaba muy bien a la gente porque se iba a Leopoldville y compraba antibióticos y qué tal, y por lo tanto sus medicamentos funcionaban muy bien. Y le dije, mira, hemos quedado, pero hombre, es muy tarde, quédate aquí a dormir, te preparamos una cabaña y estarás, y mañana por la mañana nos vamos. Y me dio miedo, yo le dije, no, hemos quedado y me llevas, pues muy bien. Me metió en su coche, tenía un coche, un Buick, me acuerdo, y a los 30, 40 kilómetros, estábamos a 100 y pico kilómetros de Leo, lo conté eso en una crónica muy detenidamente, se paró el coche. Me dijo un pan, una avería. Y yo pensé, bueno, por lo menos me voy a defender. Bajé del coche dispuesto a defenderme. Y no, era una avería. Se había pinchado, no sé qué historia, se arregló y me dejó en Leo. La gente exagera mucho esas cosas de que lo vas a pasar muy mal. Te pasa con el Bronx en Nueva York o con algunos barrios en Río de Janeiro. Y luego cuando vas a ellos, hombre, si vas de una manera provocadora, pues puedes tener dificultades, pero normalmente no ocurre nada. Usted siempre ha tenido una visión muy positiva del Islam, ¿no? Y de lo que significa el islamismo. ¿Sigue teniéndola? Tengo una visión muy positiva del Corán. Yo creo que es un libro de alta espiritualidad y por lo tanto me irrita mucho que la gente que no ha leído el Corán habla del Corán como si fuese... Es verdad que hay una discriminación fuerte de la mujer, muy contraria al pensamiento nuestro, al pensamiento cristiano,
pero es un monumento a la espiritualidad. Y por lo tanto, yo creo que de las religiones que hay en el mundo, el Islam es una de las principales y una religión de una espiritualidad profunda. Después me siento más cerca de los negros por razones históricas, no porque haya escrito ese libro de la negritud. Y es porque los árabes invadieron Europa, invadieron España, dominaron toda España menos alguna región en el norte, y los tuvimos aquí 8 siglos. Y los negros es todo lo contrario. Los negros lo que hicimos fue cazarlos en África y enviarlos a las colonias portuguesas, holandesas, francesas y desde luego españolas también, a hacer de esclavos. Yo siempre cuento en un capítulo de mi libro La negritud, ahí está reflejado una cosa que me llevó mucho tiempo investigar, pero que es terrible, ¿no? Y es como el rey de España, que es su majestad católica en esa época, no nos olvidemos, escribe al rey de Portugal. Ya Portugal se había independizado de España, estamos en el siglo XVIII. Portugal fue una de las Españas desde 1580 a 1660. Estamos en el siglo XVIII diciéndole que necesita para sus plantaciones en Cuba, que necesita 10.000 esclavos. Y el rey de Portugal le contesta diciéndole que no tiene el menor problema para cazarlos, con esta expresión, para cazarlos en Guinea, pero que no tiene manera de transportarlos. Entonces, Su Majestad Católica, después de escribir con el rey cristiano de Portugal, escribe a Holanda, que ya no era colonia española, escribe al rey cristianísimo de Holanda, diciéndole que si le puede trasladar a los 10.000 esclavos. Y la respuesta es una cosa estremecedora. Le contesta el rey de Holanda, el rey cristiano de Holanda, no nos olvidemos de eso, al rey católico de España, le contesta con una carta diciéndole que no tiene el menor problema, que puede trasladar a los 10.000 esclavos en las ergástulas de sus barcos, y que el costo es tantos maravedíes la tonelada de carne humana. Impresionante, ¿eh? La tonelada de carne humana, tantos. Bueno, y la gente que ha estudiado esos viajes sabe que los negros además hacían de lastres. Si había tempestad, había tormenta, había lo que sea, y había que tirarlos al mar, se les tiraba al mar. Es de las pasajes más denigrantes históricamente para Occidente. Eso no hubiera sido posible con Isabel la Católica. Isabel la Católica protegió mucho a los indígenas, y yo creo que nosotros creamos en América pues el mestizaje, y eso fue la posición que tuvo Isabel la Católica. Pero claro, luego las cosas son como son. Si es que muy probablemente tú tienes un abuelo, un bisabuelo, que tenía relación con Puerto Rico, si hasta tiempos de Isabel II tuvimos esclavos en Puerto Rico. No nos olvidemos de eso. Es que no nos olvidemos que el país que pasa por ser la gran democracia del mundo, hasta el año 1861 tenían legalmente esclavos. Hubo una guerra de 4 años para eliminar la esclavitud, pero es decir, hasta muy avanzado el siglo XIX hubo formalmente esclavos en Estados Unidos. No nos damos cuenta la atrocidad que eso ha supuesto. Y esos esclavos no eran árabes, no, generalmente pertenecían a esas tribus maravillosas en todo sentido, también en el cultural, que poblaban el África negra, el África andina. 2 minutos de publicidad y ahora mismo seguimos con don Luis María Ansón, que como habrán visto, solo se puede aprender con usted, don Luis María. No, yo soy el que aprendo con ustedes. Sí, no. sí, seguro. Hasta ahora mismo. Luis María, hemos ido a Isabel la Católica, pero yo recuerdo que en un momento determinado tú comentabas, usted comentaba, estamos acostumbrados a tutearnos. Sí, mejor que nos tuteamos, porque si no nos sale bien la conversación. No nos sale bien. Recuerdo que decías que desde Isabel la Católica nadie había mandado tanto siendo mujer como Soraya Sáenz de Santa María. Bueno, pues sí, eso probablemente era una butada. Lo que sí es cierto es que Soraya, hubo un momento en que tenía la plena confianza de Rajoy y tenía un mando en la vida española, Rajoy con mayoría absoluta, de 186 escaños, un mando muy... Ella era abogada del Estado, sabía muy bien lo que hacía, tenía muchas cualidades y tenía muchos defectos, o algunos defectos, como nos ocurre a todos. Todos tenemos defectos. Bueno, hemos vuelto a los 2000, pero yo quería quedarme en el momento en el que tú entras en el círculo íntimo de don Juan.
¿Por qué Luis María Ansón entra en ese círculo íntimo de don Juan? Mira, cuando a los 16 años, es decir, estando en sexto de bachillerato, ya teníamos preocupación, esa pregunta que nos hacíamos todos, ¿y después de Franco qué? Bueno, yo entonces me gustaba mucho el tenis y jugaba al tenis. El tenis no era un deporte popular en ese momento, era un deporte elegante, que se jugaba sobre todo en Puerta de Hierro y en el Club de Campo. Yo jugaba en el Apóstol Santiago porque yo pertenezco a la clase media española, pero no jugaba mal del todo y me llevaban a Puerta de Hierro y al Club de Campo a jugar. Y allí pregunté un día y hubo una persona que vive todavía que me dijo, hombre, aquí tenemos ahora a Eugenio Vegas Latapié, que es una persona que es la que te puede decir un poco cómo ve el pretendiente al trono, cómo ve don Juan de Borbón, para todo el mundo el rey. Ten en cuenta que a don Juan le ha dado tratamiento de majestad todo el mundo, incluida doña Carmen, la mujer de Franco. El único que nunca le dio tratamiento de majestad fue Franco, pero todos los ministros y doña Carmen. Bueno, y ahí empezó, pues muy bien. Montamos un grupo de juventud monárquica, yo presidía aquel grupo y un día pues fuimos a visitar a don Juan. Y me encontré con un hombre extraordinario, sencillo, constructivo, con una visión muy clara de la situación política, no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Un hombre, en fin, de extraordinaria inteligencia y muy sutil, y la verdad es que pensé qué pretendiente tiene, qué aspirante a ocupar el trono de España tiene don Juan de Borbón, que para todos nosotros era el rey. Y sí, uno no podía ser miembro del Consejo Privado hasta los 30 años, pero don Juan me hizo a los 25, 26, hizo una excepción conmigo para que me incorporase. Ahora soy el único miembro del Consejo Privado de don Juan que queda vivo. Y desde entonces pues estuve contribuyendo en todo lo posible a que la salida de la dictadura fuera una salida hacia la libertad, hacia la estabilidad y hacia la prosperidad. Y estamos muy satisfechos porque por una vía, por otra, al final eso se consiguió. ¿Traicionó don Juan a su propio hijo? No, para nada. Don Juan, por supuesto que no. El hijo, efectivamente, aceptó el ser el sucesor de Franco, en gran parte porque para eso había venido a España, y fue una lástima que no forzase una conversación de don Juan con Franco, que se había entrevistado 3 veces para el colegio, para la universidad y para el mundo militar. Y sobre todo que no hubiera ido a Estoril en lugar de escribirle una carta. Pero en fin, fue Franco el que le dijo, le escribe una carta, y él aceptó. Es muy difícil, fuera del contexto, analizar esas situaciones. Don Juan Carlos adoraba a su padre, tenía una admiración inmensa por él, le consideraba un hombre no ya muy inteligente, sino un hombre de un extraordinario valor personal. Y prueba de ello es cuando murió, por decisión suya, está enterrado en el Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial, es hijo del rey, padre del rey y rey de derecho, en el Monasterio del Escorial, y se le saltaron las lágrimas a don Juan Carlos y a doña Sofía en aquella ceremonia que fue enormemente emocionante. Por lo tanto, pero es verdad que eso fue, me parece, como el 19 o el 20 de julio, y yo creo que durante todo ese mes de julio, durante todo el mes de agosto, no se hablaron. Intervenía doña María, que era ejemplarmente leal a su marido, porque era la mujer de don Juan, pero a su vez don Juan era su rey, y era ejemplarmente leal, y fue la que medió entre el padre y el hijo para suavizar la situación, que duró 1 mes y medio de tensión, y luego las cosas se arreglaron, y a don Juan le convencimos de que había que procurar sacar la posición que tenía don Juan Carlos adelante, porque era no lo mejor para la monarquía, era lo mejor para España. Tú tuviste la delicadeza conmigo de compartir el relato de la muerte del hermano de don Juan Carlos, de ese accidente tremendo que se produce allí en Estoril. Y a mí me encantaría, si tú quieres, que pudieras compartir ese relato. Porque mira, Julio, sobre eso se ha fantaseado mucho, porque una de las cosas que ocurre es que todo el mundo quiere estar enterado de todas las cosas monárquicas. Los monárquicos son unos bocazas, la mayor parte de ellos, y por lo tanto todo el mundo habla, cuenta y dice qué tal. Está vivo Antonio Eraso, que estuvo allí, yo es la única persona que conozco, aparte de la familia real, que estuvo allí. Pero en fin, la cosa no puede ser más simple. A don Juan Carlos le regalan en la academia una pistola
de gatillo muy suave y muy fácil de disparar, y qué tal. Y cuando llega ese sábado, porque viajaron el sábado por la noche, ese sábado, al día siguiente era el Domingo de Ramos, ese sábado fuimos con José Garrido y estuvimos varias personas, entre ellas Pedro Usía, porque entonces no era Alfonso, era Pedro el que iba a las cosas institucionales. Estuvimos con ellos. Yo jugué al ping-pong con don Alfonsito, es la última cosa que he hecho con él. Y tuve la mala suerte de ganarle, porque me arrepentí mucho. Y se cogieron el Lusitania, fueron a Portugal, y don Juan Carlos aquel domingo por la tarde empezó a disparar a los pájaros del jardín de Villa Giralda. Y a don Juan le preocupó, porque claro, los tiros nunca se sabe dónde van a terminar. Le llamó, le explicó que eso no lo podía hacer. En fin, don Juan Carlos se quedó muy atribulado y él cogió la pistola y la metió en un chifonier que tenía. Y a la mañana siguiente, el lunes, don Juan Carlos había quedado con Víctor Manuel de Saboya para disparar en Cascais sobre el mar a botellas de Coca-Cola, en fin, esas cosas que hacían en esa época. Y doña María le dijo que no, que le había retirado su padre la pistola. Porque estaba con llave ese sinfonía. Estaba con llave. Y entonces él le dijo, sí, pero papi, al dormir la siesta se quita el pantalón y lleva la llave en no sé qué bolsillo del pantalón. Bueno, total, que la reina, entonces la llamamos la reina le devolvió la pistola. Y él, ese lunes no, pero el martes fue con Víctor Manuel a disparar y le ganó. Porque don Víctor Manuel, que está vivo, es un tirador excepcional, pero don Juan Carlos lo era mejor. Don Juan Carlos, hay algunas cosas en que no se le puede discutir, y una de ellas es la capacidad de disparar con cualquier arma, y hasta con rifles de esos de asalto de un F-16, me parece que se llaman, que tiran 70 tiros en un minuto. Es fantástico. Bueno, y llegó el Jueves Santo, y el Jueves Santo la familia real española es una familia católica, y cumplían estrictamente con lo que entonces había de disposiciones sobre el Jueves Santo, que era ayuno y abstinencia. Habían desayunado por la mañana, habían ido a los oficios, y a las 8 de la tarde, que terminaba el ayuno, pues don Juan Carlos le dijo a don Alfonsito, a su hermano, le dijo: Alfonsito, como una bala, bájate y me subes un bocadillo. Y el niño pues subió con 2 bocadillos, uno el suyo y otro el del hermano. Y al entrar, pues dio una patada en la puerta, no entra el juego ese. Don Juan Carlos dejó de dar esa patada, don Alfonsito empujó, la puerta se abrió, y don Juan Carlos, que tenía la pistola en la mano, se le disparó la pistola. Un accidente sin mayor alcance que tal, un accidente lamentable y tristísimo, que si alguien dolió y alguien padeció con él ha sido el propio don Juan Carlos, que es una bellísima persona y que adoraba a su hermano Alfonso, Bueno, don Juan oyó el disparo, un grito de doña Margarita, que está viva y también lo puede contar, un grito de doña Margarita, subió, y esas cosas que tenía don Juan, cogió al niño en brazos y lo bajó los 2 pisos hasta abajo para dejarlo sobre la alfombra del hall, a la espera de que cuando llegase el médico no se perdiese el tiempo. ¿Qué edad tenía el pequeño? Yo creo que 14. 14 años. Tenía 14. Esto me parece que fue en el 59, me parece que fue, ¿no? Bueno, el hecho bajó es... el cadáver Lo bajó y lo dejó ahí. A la sala y entonces don Juan Carlos se subió a su habitación desolado, porque es una bellísima persona, y vuelvo a repetir, es que adoraba a su hermano. Ten en cuenta que era su hermano pequeño. Si llega a ser al revés, podía haber alguna sospecha, pero en fin, era su hermano pequeño. Y llegó Eraso, no había nadie, estábamos en Jueves Santo, y don Juan le dijo: sube a acompañar un rato. Al principio subió, y al cabo de un rato bajó para decir: el encuentro ha dicho que nada, que se mete Cartujo, que se va al convento, que está desolado. Y entonces, si don Juan, antes que nada, al rey, yo he conocido a todos los reyes europeos, no he conocido a un rey tan rey como don Juan. Le dijo a su hijo que bajara, le hizo coger, puso la mano sobre el pecho del hermano muerto y le hizo jurar que cumpliría con sus deberes institucionales. Y don Juan Carlos hizo esa promesa y la cumplió. Fue una situación terrible, terrible. Yo escribí un relato de todo aquello, porque luego fui allí, como es natural, en la revista de Juan Aparicio, que se llamaba El Español. Ahí lo encontrarás.
y me di cuenta por qué me la habían encargado, porque la Falange no fallaba una, porque yo hice mi relato y me añadieron un párrafo con todas las desgracias de la familia real, un párrafo en el que se hablaba pues del hermano sordomudo, del hermano con hemofilia muerto, del que tal, de todas las desgracias de la familia real. Pero en fin, salió el reportaje ese sobre don Alfonsito, que era una persona encantadora. Era además una pieza muy importante dentro del juego que tenía don Juan, ¿sabes? Y al morir pues se perdió esa pieza. Cuando Rodríguez Zapatero afirma aquello de que la libertad os hará verdaderos, o la verdad, no, sí, la libertad os hará verdaderos, usted le recuerda que la frase evangélica es que la verdad os hará libres, y usted ha repetido muchas veces. Es que, claro, yo he estudiado en el Colegio del Pilar y entramos por un arco donde pone la verdad os hará libres, o sea que han sido 11 años. Veritas liberavit vos. Sí, eso es. Eso de la verdad os hará libres es una frase evangélica, me parece San Mateo, ¿no? Pero no estoy seguro. Pero una frase evangélica que ha presidido pues mis 11 años colegiales. Luego, cuando estudié periodismo, que fue muy interesante para mí, pero en fin, era muy distinto, sí. ¿Y usted ha sido verdadero con el tema de la monarquía o se ha tenido que callar cosas en todos estos años para proteger a la monarquía? No, yo creo que siempre he hecho culto a la verdad en todo sentido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una profesión, tú y yo, en que hay que guardar el secreto profesional y las cosas que a uno le cuentan en secreto profesional, si uno las revela, se terminó el ser periodista. A primero le dejan a uno de dar información. Yo he sido extraordinariamente escrupuloso. Las cosas, por ejemplo, en mi larga etapa de director de ABC, que me contaban en el despacho de ABC, bueno, las exclusivas que he tenido y que es necesario callarse porque tenemos una deontología profesional que nos exige callarnos de muchas cosas que sabemos, que pensamos que pueden pasar o que van a pasar, pero que debemos mantenerlas en silencio. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que cualquier circunstancia relacionada con la institución monárquica que no está bajo secreto profesional la he contado. Y luego, antes de morir, don Juan me encargó que escribiese un libro con todos los defectos que él había tenido, con todos los errores que había cometido, también con las virtudes y con los aciertos, para que fuese un libro objetivo, porque quería que se conociera lo que había sido su política durante casi 40 años, desde el año 1941 al 75, en oposición a Franco, que es mi libro Don Juan. Y ahí sí, ahí, como es lógico, pues cuento las cosas que me parecía necesario contar para que se entendiera lo que había significado la política de don Juan, la rectitud con que había actuado y siempre con un solo pensamiento, que fue el pueblo español y España. Tú has presumido siempre de ser del Athletic de Bilbao. Es más, eres la única persona que conozco que conoce la alineación del Athletic de Bilbao, yo creo, desde el año 50. Bueno, es que en España, en los que somos aficionados al fútbol, en España, en cualquier sitio, la gente, pues si es el Alicante será del Elche, o en Valencia del Valencia, pero el segundo equipo de todo el mundo era el Athletic de Bilbao, porque era la nobleza española, era la furia, los rojillos, la furia, los leones. Sí, pero era la nobleza deportiva. Zarra, por ejemplo, representaba la nobleza deportiva y representaba además de eso, pues es efectivamente la furia española. Y el Athletic de Bilbao tenía un equipo: Lezama, Arqueta, Mieza, Bertolo, Ortizurra, Iriondo, Panicio, Zarra, Iriondo, Venancio, Zarra, Panicio y Gainza. Esa delantera hoy no tendría precio. Pedro Escartín, que había visto todo el fútbol del siglo XX, decía siempre, con mucha diferencia, el mejor jugador español, Ricardo Zamora. Con mucha diferencia sobre todo lo que hay ahora. La gente hablará de récord. Hombre, claro, hay muchos más partidos internacionales, la gente juega más partidos internacionales. Pero Zamora jugó 17 años de internacional indiscutible. Nadie ha conseguido ese récord. Ese es el récord de Zamora. Bueno, y tenía una popularidad inmensa. Y decía, después de Zamora, el mejor jugador que ha dado España es Gainza, el extremo izquierdo del Athletic de Bilbao, que era un jugador portentoso, y en buena parte la capacidad goleadora de Zarra era la habilidad que tenía Gainza para centrarle. El gol contra Inglaterra, pues es un gol que lo marca Zarra a pase de Gainza. Alonso, que estaba en la defensa,
El equipo español fue Ramallez, Alonso Parra, Gonzalo II, Gonzalo III, Puchades, Basora, Igo Azarra, Panicio y Gainza. Alonso avanzó, centró, saltó por encima de Ramsey y Gainza y le puso el pie y Zarra lo marcó. Zarra marcó 20 goles en los 20 partidos internacionales que jugó 10 años de internacional, pero solo hubo 20 partidos. Pero marcó un gol por partido, cosa que no ha hecho nadie. Es otro de esas cosas que cuando se habla no se pueden hacer comparaciones sobre cosas que no se pueden comparar. Mire usted, Zarra, que ha sido, me parece, 7 o 8 años Pichichi, hubo un año que metió 1,46 goles por partido frente al 1,27 de Messi o de Ronaldo. Las cosas hay que mirarlas de esa manera objetiva y a mí, desde luego, me ha hecho disfrutar muchísimo la capacidad que tenía el Atleti de Bilbao. Mira, tú eres aficionado al fútbol y no te lo puedes creer. Llegábamos al estadio de Chamartín, se llegaba el Atleti de Bilbao y la gente, la afición madridista, empezaba a corear el grito de Zarra, Zarra, Zarra. Como después dijo Buitre, Buitre por butragueño, Raúl, Raúl, Zarra, Zarra, Zarra. Hasta ese punto era la popularidad que tenía un equipo que ese Zarra les iba a meter algún gol, porque lo metía siempre. De manera que las cosas de eso han cambiado completamente, pero en fin, yo sigo pensando por muchas razones, entre otras, porque el Atleti de Bilbao es el único gran club que solo juega con 11 españoles, lo cual es una cosa muy significativa. Todos los demás equipos, a veces cogemos los grandes equipos ahora, el Madrid tiene un equipo maravilloso y es el mejor club de la historia universal del fútbol, pero juega un español y 10 extranjeros, o 2 españoles y 9 extranjeros, esa es la verdad. Y el Atleti de Bilbao sigue jugando con 11 españoles, es una cosa impresionante. Recientemente hemos coincidido en un partido y supongo que te sorprendería como a mí ver al Linier entrando a recoger el balón. Sí, esas cosas, porque ya se politiza todo, se politizan hasta los linieres, ¿no? Que quieren que pierda el Madrid. Pues no, el Madrid gana y el Madrid, a pesar de todas las circunstancias de hostilidad y de compra de árbitros y de historias, pues resulta que ha dado unos resultados asombrosos y es objetivamente, porque la FIFA lo ha declarado así, el primer club del mundo. Y yo creo que además tiene la suerte ahora de tener un presidente que ha hecho 2 cosas: sanear la economía del Madrid, formar el mejor equipo. Yo creo que Florentino ha sido ya muy superior a Bernabéu y además de eso ha hecho un estadio que es el mejor estadio del mundo, que se va a inaugurar dentro de unos meses. Y esa afición al fútbol te venía porque también jugaste al fútbol, Jugué además del fútbol, tenis. Sí. Jugué al tenis, pero jugué mucho al fútbol. Jugaba en mi clase jugaba Antonio Garrigues, que era bastante mejor que yo, hay que reconocerlo así. Pero jugaba, por ejemplo, en mi curso jugaba Marsal, que luego fue interior en el Real Madrid, campeón de la Copa de Europa internacional. Y como era de los malos, jugaba de defensa en el colegio. Así que, pero jugaba Marsal. No, era una tradición, había jugado desde Monjardín, el Colegio del Pilar ha tenido una enorme tradición, fuimos campeones nacionales escolares, en mi época le ganamos 2-1 al Bonanova de Barcelona y ha tenido siempre una tradición futbolística extraordinaria. El campo, el solar que había enfrente del colegio y el campo de las porterías verdes, pues el hijo de Zamora estaba en clase de mi hermano Paco, de mi hermano mayor, pero en mi curso, entre los grandes jugadores, que había media docena bastante mejores que yo, estaba Antonio Garrigues, que era un jugador extraordinario. No solo eso, sino que cuando termina el bachillerato le ficha al Atlético de Madrid y le firma un contrato, le da botas, le da espinillera, le da el uniforme y qué tal, y cuando llega a su casa, Garrigues padre, que fue ministro de Justicia, le dijo: todo eso está muy bien, te lo quito todo, cuando termines derecho hablaremos. ¿Y Franco de qué equipo de fútbol era? Porque la gente dice de todo. Hay mucha gente que dice que incluso era del Barça. No, eso no creo. De ser sería del Celta o del Coruña, no de tener por la cercanía, de qué tal. Y luego, el Atlético Aviación. Lógicamente, tendría así el Atlético Aviación. El Atlético Aviación lo entrenó Ricardo Zamora. Lo entrenó el año 39-40, 40-41 y el equipo fue campeón de Liga 2 años seguidos, con Tabales, Mesa, Paricio, Gabilondo, Germán, Machín, Adrovera, Mestoy, Taltabul, Campos y Vázquez, ese era el equipo. Era lo que sabíamos de las chapas, no tiene la menor. Jugábamos en las chapas, en los recreos, con los jugadores. Luis María todavía los tenemos. Tiene 88 años, si me permites.
decirlo, pero está en todas partes tu biografía, y tienes la memoria más prodigiosa que yo he visto nunca en alguien. No, no es verdad eso, pero en fin, antes de la COVID todavía era más verdad, ahora me voy entonteciendo a una velocidad, no sé si es por la edad o por la COVID, Y pero en fin. recitando poesía, es una cosa, no os podéis, vamos, no se pueden ustedes imaginar la capacidad memorística que tiene Pero Luis no María le hagan Son. ustedes caso a Julio Ariza, que es el afecto que me tiene el caso de decir eso. Yo soy una persona completamente corriente y ordinaria, y vuelvo a repetir que pertenezco a la clase media española, y lo que he sido solo he tenido muchos defectos y una virtud que nadie me discute, que es que soy muy trabajador. Eso es indiscutible. Pero si tuvieras que recordar ahora un pequeño soneto, un poema, ¿cuál recordarías? No, puedo recordar muchísimos, pero eso parece una cuestión de circo y no me gusta hacerlo. Vamos, mientras tanto, mientras le convenzo a Luis María de que nos recite un poema, vamos a un poquito de publicidad. Hasta ahora mismo. Pues estamos en directo otra vez con Luis María Son. Yo no le he convencido para que nos declame o nos recite un poema, pero lo hace y lo hace maravillosamente bien. Yo creo que nos quedan muy pocos minutos, Luis María, y con el agradecimiento de que estés aquí de nuevo, pedirte un poco que nos hagas una valoración general de la política española hoy, en todos los frentes, es decir, tanto los partidos políticos que la representan en este momento, como la propia antropología social que hay detrás, como todo el tema de la ideología woke, es decir, todo lo que está ocurriendo en torno a ese cambio conceptual y cambio social tan profundo que hemos vivido tú y yo en los últimos 30, 40 años, y que hace, como decía Guerra, que no a España, al mundo, por lo menos al mundo occidental, hoy no lo conoce ni la madre que lo parió. A mí me parece, sabes, que hay que procurar evadirse de la anécdota y de las pequeñas cosas que ocurren todos los días y que son cambiantes para entrar en un análisis de filosofía de la historia, del ente historia, eso que hizo Spengler o que hizo, por ejemplo, Toynbee o que hizo Ortega y Gasset. Es decir, la clave está en el análisis de los grandes movimientos históricos con los que nos encontramos. Y yo creo que el mundo en estos momentos, yo ya no lo voy a vivir, pero me parece extraordinariamente interesante lo que se plantea a las nuevas generaciones a escala universal y a escala española. En España la transición pues ha durado casi 40 años o un poco más de 40 años si se quiere, pero ha sido un periodo espléndido de libertad, de prosperidad, en el que se pasó de una dictadura de 40 años a una democracia pluralista plena, pero no se supo prolongar esa situación. Tal vez tuvo la oportunidad con 186 escaños y mayoría absoluta. Rajoy no quiso hacerlo, y el hecho es que las nuevas generaciones quieren hacer otra España. Y nos ha pasado a nosotros hicimos nuestra España y anteriormente había ocurrido lo mismo. Por lo tanto, lo que se configura en la vida española, y me parece de extraordinario interés, es que se pretende crear una España nueva, naturalmente la gente que lo piensa así, para que vaya mejor. Y en consecuencia se parte de la base de que el esfuerzo extraordinario que se hizo en los años 76, 77 y 78 se ha terminado, eso está ya caducado. Es terrible tener lo que decir, pero las circunstancias históricas, vuelvo a repetir, el análisis de la historia, la filosofía de la historia así lo indica. No solamente se ha llegado, sino que las nuevas generaciones no saben lo que fue la transición. La llaman el régimen del 78. Cuando hablas con los chicos de 18, 20, 25 años, la llaman el régimen del 78. Por lo tanto, lo que en España se enfrenta en estos momentos, con el agravante además de que los últimos años pues ha sido un gobierno de Frente Popular, un gobierno que le llaman social comunista, antes le llamábamos de Frente Popular, que naturalmente ha ahondado esas circunstancias. Y vamos caminando hacia una España diferente.
no me atrevo yo soy un periodista, no soy un profeta, a decir cómo va a ser esa España. Hay algunas cosas que invitan al optimismo, y es que estamos en el Schengen y estamos en el euro. Por lo tanto, Europa va a ser muy decisiva en el momento de hacer los cambios profundos que se van a ir experimentando en España. En Grecia, por ejemplo, donde se ha querido ir a una revolución completa, pues resulta que Europa no lo ha permitido y no se ha hecho. Pero las circunstancias, al margen de investiduras, de pequeñas anécdotas de unos y otros, de políticos menores o mayores o circunstanciales, lo importante es España va caminando hacia una fórmula distinta a la que creamos entre el año 76 y el 78, y que yo creo que ha sido de las más afortunadas que hemos tenido. En España ha habido, en los últimos 150 años, 3 grandes periodos. El canovismo, que empieza en el año 74 con la restauración de la monarquía en Alfonso XII y termina en el 23, es decir, dura 40 y tantos años, casi 50, y termina con la dictadura de Primo de Rivera. El franquismo, que se inicia en el año 39 y que termina en el año 75, y después la transición, que se inicia en el año 75-76 y que ha durado hasta hace 3 o 4 años. Ya Zapatero la empezó a lesionar, pero sobre todo se ha lesionado en los últimos años y se ha terminado. Hoy la gente joven, la gente nueva está en otra cosa. Eso es una realidad que es la que nos permite reflexionar de manera profunda sobre las circunstancias políticas de España. Y las demás cosas son completamente menores. Todo el mundo está discutiendo hoy si se hablan unos idiomas o se hablan qué tal. Son cuestiones completamente insignificantes al lado de lo que significa la estructura global de la nación y hacia dónde va caminando. Y además de eso, coincide con una circunstancia que yo creo que es mucho más definitiva todavía, y es que se ha terminado el imperio americano. En Afganistán los Estados Unidos tiraron el bastón de mando del imperio y estaban hartos de tener muertos y, en fin, ellos han puesto el dinero, han puesto las armas y han puesto los muertos, cosa que nunca hizo, o que casi nunca hizo Rusia, pero sí lo ha hecho Estados Unidos. Y ahora vamos caminando hacia un nuevo imperio. Ese nuevo imperio, por primera vez, aparte del imperio persa de más antiguo, pero los acadios, los sumerios, los egipcios, los macedonios, los griegos, los romanos, los españoles, los franceses y los ingleses, incluso los Estados Unidos, ha sido el mundo occidental. Y muy probablemente el nuevo imperio va a tener en su cabeza, algunos creen que va a ser China, otros creen que va a ser la India, pero en fin, va a caminar hacia Oriente y por lo tanto lo políticamente correcto es lo que desde allí se defina. Y eso va a ocurrir en 10, 12, 15, 20 años, no creo que mucho más. Y el mundo va a tener la transformación de tener un eje que crea la Pax China o la Pax India, como ahora hemos estado en la Pax Americana desde 1946 hasta ahora, hasta el año pasado o el año antepasado en Afganistán. Eso es el análisis profundo de la historia. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Porque hay una guerra en Ucrania, hay unas guerras en Oriente Medio, en África hay una situación muy inestable y qué tal. No hay, todo eso son cuestiones absolutamente menores. Lo importante es que después de 300 años o 200 y pico años del Imperio Español, de casi 200 años del Imperio Francés, de 150 años del Imperio Británico, que ha sido el imperio más poderoso de la historia de la humanidad, resulta que un imperio como el Imperio Americano, que ha sido un imperio generoso, nos ha permitido parecer que somos independientes a los países que hemos estado dependiendo o que dependemos de Estados Unidos, pues se ha terminado. Y va a venir una circunstancia nueva que, vuelvo a repetir, yo no soy un profeta, no soy nada más que un periodista que analizo la situación y que procuro no caer en la anécdota cotidiana, sino hay que reflexionar sobre el conjunto de la historia. Y eso que mira, la filosofía de la historia empezó en el siglo XVIII con los principios de ciencia nueva de Giambattista Vico. Vertebró todo el siglo XIX y en el siglo XX hemos tenido, por ejemplo, agentes como Oswaldo Spengler, agentes como Huizinga, como le llamamos aquí, agentes como Ortega y Gasset y sobre todo a Arnold Toynbee, que tiene el estudio de la historia, son 20 tomos de 800 páginas cada uno, y que es un análisis profundo del ser histórico, es decir, de la historia por sus causas primeras, de la filosofía de la historia, de la metafísica especial de la historia.
Bueno, y una vez uno hace ese planteamiento y procura ver las cosas así, pues te das cuenta que la anécdota diaria de España es menor y nos sirve para comentar y hacer unos artículos y que vivamos de lo que nos pagan por esos artículos, pero que son cuestiones generalmente menores. Hay veces que alguna es muy significativa, pero nada más. Y España va caminando, España, el bloque, lo que es la conciencia de España, hacia una España distinta. Ojalá, yo pienso, no vayamos a una España como ocurrió en el siglo XIX, cuando, en fin, se hace independiente Cartagena y Écija y no sé qué, y en fin, es una cosa terrible lo que ocurre. No se nos despedace España, que dentro de Europa tal vez seamos capaces de defendernos, pero es evidente que se ha terminado aquella transición que hicimos con una enorme ilusión, que fue un éxito que dejó con la boca abierta al mundo, que proporcionó unos niveles de libertad y de prosperidad como no los había tenido nuestra nación. Eso está liquidado, se ha terminado ya y se camina hacia otra cosa distinta. Y hay que confiar en que las nuevas generaciones, donde hay gente muy negativa, pero hay muchísima gente extraordinariamente positiva, sean capaces de construir una España dentro de lo que yo entiendo que es el ser de España. Bueno, y después de eso va a coincidir esa evolución profunda de España, nada menos con una evolución mundial en que vamos a tener un imperio diferente al que hemos conocido. Nosotros hemos conocido el Imperio Británico, que ha sido un imperio formidable, el más extenso del mundo, y además un imperio enormemente inteligente que se descompuso creando una Commonwealth que les permite tener una apariencia. Han mantenido riqueza común. Una apariencia, y después hemos conocido el Imperio Norteamericano. Y es curioso porque nos damos el gusto de decir que somos independientes, España, Italia, Francia, pero claro, cuando ves que hay una base en España que, aunque digan que no, tiene armamento atómico y que tiene una potencia militar superior a nuestras Fuerzas Armadas, pues mire usted, somos un virreinato tributario de Estados Unidos, como lo es Italia, como lo es Francia, no es que sea distinto, pero nos permitan ser independientes y tomar decisiones. Cuando Felipe González dijo OTAN no, bueno, pues dijo OTAN no. Claro, cuando acudió a Estados Unidos, Reagan lo que le dijo, como sabes muy bien, es que podían decir que OTAN no, pero que las bases norteamericanas las trasladaba a Marruecos. Y entonces Felipe González, que es un hombre muy inteligente y muy capaz, dijo, no, OTAN sí, no movamos esto, que está muy bien planteado. Bueno, pues eso se termina porque los americanos llega un momento en que no resisten la opinión pública. Esa opinión pública que al día sabe los que han muerto, que se hacen los funerales y qué tal. Tú piensas, por ejemplo, lo que significaba la información en la época del Imperio Español. Enviar un barco a Lima, que era uno de los sitios clave. A México era un poco más corto, pero a Lima eran 5 meses de viaje y otros 5 meses para volver y traer la noticia. Normalmente, a lo mejor, la persona que quería nombrarlas había muerto. Pero coge, por ejemplo, la Inglaterra anterior a la electricidad. Es la Inglaterra de la primera reina Victoria. Bueno, nombraban a un capitán para una guarnición en Delhi y tardaba 4 meses en llegar a Delhi. Y 4 meses en volver la noticia, una noticia diciendo que se había ocupado la capitanía, etcétera. Por lo tanto, claro, Estados Unidos ha tenido un imperio mucho más corto porque también las circunstancias han hecho. El problema, por ejemplo, en la guerra de Vietnam para los americanos era los entierros de la gente. Es que la opinión pública y la gente joven le decían, no, esto me va a pasar a mí y me van a enterrar aquí un día con mucho protocolo y con mucho qué tal, pero me van a enterrar. Y se producía una reacción de la opinión pública en contra de que se nos ha perdido en Vietnam. No era verdad eso, se les había perdido y yo creo que fue una guerra muy inteligente, pero la opinión pública media no entiende esas cosas. Y lo único que entiende es, oiga usted, no queremos hacer ese sacrificio. Y ya cuando la estancia en Afganistán es un reguero permanente de muertos, pues llega un momento en que el presidente de Estados Unidos dice, esto se ha terminado, nos retiramos de Afganistán. Se retiraron además de mala manera. España perdió su imperio en Rocroi, pero en Rocroi el mando francés hizo desfilar a banderas desplegadas a los soldados españoles que habían quedado vivos, asombrados del espíritu y del valor que habían desplegado. Y en cambio en Afganistán se retiran corriendo detrás de los aviones y además habiendo acordado
que se retiraban de Afganistán a cambio de que no hubiera terrorismo en Estados Unidos. Pero sí en sus aliados, sí podía haber terrorismo y lo hubo en Francia, en España, en Inglaterra, etcétera. Una cosa muy lamentable. Eso ha sido muy lamentable por parte de Estados Unidos. Pero en fin, yo entiendo que de pronto Estados Unidos haya dicho: queremos mantener nuestro nivel de vida, queremos seguir, en fin, disfrutando de lo que la vida nos da, y se ha terminado el despliegue militar que estamos haciendo en el mundo con un sacrificio general de nuestras generaciones jóvenes. No sé a ti, Luis María, pero ya se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Pero con el paso de los años, cada vez intuyo más que eso de la sabiduría es comprender que todo es nada. Para Luis María Ansón, ¿qué significa Dios en su vida y cómo se ve Luis María Ansón en la otra vida? Bueno, eso que dices para mí es lo principal, ¿sabes? Yo soy un hombre de profundo sentimiento religioso, del que no me gusta mucho hablar, precisamente porque lo tengo. Y por lo tanto yo soy creyente y naturalmente creo que no termina la vida aquí, que cuando se cruce la penumbra del más allá nos encontraremos con una vida distinta que nos es. Y eso que dices de que todo es nada, hay un poema impresionante de Hierro. Ya me das la oportunidad. Mira, te digo ese poema, no sé si me acordaré de él, pero es un poema que escribió cuando volvió de Nueva York. Después, fíjate qué poema, Dios mío, dentro de 200 años, cuando nadie sepa quién es Núñez de Feijóo o quién es Pedro Sánchez, la gente recitará ese poema como se recita Quevedo. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que quería todo y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada si más nada será después de todo? Después de tanto todo para nada. Qué poema, ¿eh? No Ese es un poema que coges, por ejemplo, el Quevedo de Amor Constante después de la muerte, y está en ese nivel de categoría de poema. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas, humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. ¿Te acuerdas quién era el ministro de Hacienda en tiempos de Felipe III? ¿Quién era? Pues sí, yo sé quién era, porque fue el que encarceló a Cervantes. Se llamaba Franqueza y él terminó muriendo en la cárcel, pero fue el que encarceló a Cervantes. Pero nadie sabe quién es, quién le importa el ministro ni nada. De lo que te acuerdas es de Quevedo, te acuerdas de Cervantes o te acuerdas de Lope de Vega. ¿Sabes lo que están repitiendo nuestros espectadores ahora mismo en su casa? Sí. Otra. Sí. Ha sido la forma más preciosa de terminar esta entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Te agradezco mucho que hayas compartido una parte de tu sabiduría, es decir, de ese conocimiento acumulado que has ido atesorando y que has ido decantando, además con una forma de expresión extremadamente amigable, extremadamente tolerante, como diría Zapatero, con un estupendo talante, y que además transmite energía positiva. Espero que muchos jóvenes puedan ver esta entrevista, Luis María, porque seguramente una cosa podrán tener clara, y es que trabajando como tú has trabajado, se puede llegar casi a cualquier parte. Sí, a la gente hay que alentarle a que yo nunca he tenido vacaciones, porque mis vacaciones es escribir y el periodismo, o sea que... Pero claro, la gente que le gusta es divertirse, ir a la playa, bañarse y nadar y qué tal, que se diviertan en eso, pero hay que alentar el espíritu de trabajo en la gente, porque eso es lo que permite el prosperar individualmente y el prosperar colectivamente en la nación. Lo que no puede ser es cómo se va creando esa idea, que ya la tenemos en una buena parte de Europa, de tener muchos derechos y muy pocos deberes. Está muy bien reclamar los derechos, pero luego hay que cumplir con los deberes. Luis María Ansón, mil gracias, de verdad. Bueno, mil gracias a ti. Muchas gracias. Levantamos el campo, ¿no? Sí, señor. Hasta pronto.